Los asesinos en serie más malvados de los Estados Unidos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Comencemos. No es fácil masacrar a la gente. Es un trabajo duro física y mentalmente. No creo que la gente se dé cuenta de que lo necesitas para cometer tal acto. Los asesinos en serie no siempre aparecen como hombres del saco aterradores con ojos inyectados en sangre, empuñando un hacha. La mayoría de las veces son personas normales con mentes oscuras y retorcidas que no solo matan a sus víctimas, sino que también disfrutan torturándolas y abusando de ellas antes y, a veces, incluso después de matarlas. Aquí están los asesinos en serie más buscados de Estados Unidos a lo largo de la historia. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Comencemos. Holmes Herman Mallet, también conocido como H.H. Holmes, es el primer asesino en serie documentado en Estados Unidos. Nació en una familia rica en 1861 y desarrolló un interés por la medicina. Cuando era niño, atrapaba animales y les realizaba cirugías. Algunas cuentas afirman que también asesinó a uno de sus compañeros de juego. Comenzando su adultez, Mallet tomó un trabajo como farmacéutico en Chicago, bajo el nombre de Dr. H.H. Holmes. Construyó una casa llamada Murder Castle y comenzó a matar personas para robarles sus propiedades. Su Murder Castle era una mazmorra de la muerte especialmente diseñada donde cometió sus crímenes. Tenía pasadizos secretos, puertas con trampas, habitaciones insonorizadas y puertas que podían cerrarse con llave desde el exterior para garantizar que sus víctimas nunca escaparan. También tenía chorros de gas para asfixiarlos y un horno para quemar los cuerpos. Seducía a las mujeres, se comprometía con ellas y las convencía de poner los ahorros de toda su vida bajo su control. Luego las mataba y, a veces, vendía sus cuerpos a las escuelas de medicina locales. Mallet confesó 27 asesinatos, pero luego aumentó el número a más de 130. Sin embargo, la mayoría de los investigadores creían que asesinó a más de 200 personas. Fue arrestado en 1894 en Boston, Massachusetts, y condenado a muerte en la horca. Más tarde fue ahorcado en la prisión del condado de Filadelfia. Dennis Rader. De hecho, creo que tal vez estoy poseído por demonios, fue una de sus confesiones y es que este asesino estaba perdiendo la cabeza cuando era niño. Hablé con algunas personas cristianas teológicas y algunas de esas personas son realmente fuertes. En realidad piensan, bueno, la Biblia dice que hay demonios. Dennis Rader, también conocido como BTK, asesino BTK o mago BTK, nombre que se dio a sí mismo como abreviatura de Bind, tortura, kill, fue un asesino en serie que aterrorizó a Wichita y Park City, Kansas, durante décadas. Rader creció con 4 hermanos y 2 padres que siempre estaban demasiado ocupados para prestar atención a sus hijos. Desde muy joven tuvo fantasías sexuales de mujeres torturadoras, atrapadas e indefensas. También atrapó, torturó, ahorcó y mató pequeños animales. Rader mató a 10 personas entre 1974 y 1991 acechando a sus víctimas, irrumpiendo en sus casas y estrangulándolas. Después de eso, enviaba cartas burlonas a la policía, que firmaba como BTK. También tomaba fotografías con ropa femenina mientras estaba atado, lo que luego confesó que hizo para emular a sus víctimas. Desapareció alrededor de 1988, solo para reaparecer 7 años después. Esta vez, había sido elegido presidente del consejo de una iglesia y era miembro de los Cub Scouts, pero todavía estaba involucrado en este estilo de vida criminal, esta vez enviando un disquete a la policía. En lugar de sus cartas habituales, este disquete se convirtió en su perdición. La policía no tardó mucho en rastrearlo hasta él. Fue arrestado inmediatamente, después de lo cual confesó 10 asesinatos. Actualmente cumple 10 cadenas perpetuas consecutivas en el Centro Correccional de El Dorado. Charles Ray Hatcher. Este hombre fue un asesino en serie y abusador de niños que confesó haber asesinado a 16 personas entre 1969 y 1982. Nacido en Mount City, Missouri, el padre de Hatcher era un alcohólico abusivo.
Su infancia transcurrió relativamente sin incidentes, pero tuvo varios enfrentamientos con la ley desde muy joven. A la edad de 6 años, vio morir a su hermano mayor por una descarga eléctrica mientras estaban afuera volando una cometa. A medida que crecía, comenzó a cometer delitos que iban desde el robo de automóviles hasta el intento de robo. Más tarde cometería otros asesinatos mientras realizaba su vida aparentemente cotidiana. Sus víctimas incluían mujeres y menores, a quienes secuestraba, violaba y mataba, y luego arrojaba sus cuerpos en una tumba poco profunda o en un río. Después de que un hombre inocente fuera encarcelado por el asesinato de una de las víctimas de Hatcher, se presentó con su confesión. De los 16 asesinatos que confesó, solo fue acusado de 2. Hatcher fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional durante al menos 50 años. Solicitó una sentencia de muerte, pero los fiscales recomendaron cadena perpetua. 4 días después, se ahorcó en su celda de prisión en la Penitenciaría Estatal de Missouri en Jefferson City. Randall Woodfield resultó ser uno de los asesinos en serie más prolíficos que hemos conocido. Randall Woodfield, también conocido como el asesino de la primera 5 o el bandido de la primera 5, es un asesino en serie, violador, secuestrador y ladrón que obtuvo su apodo por una serie de crímenes que cometió en el corredor de la Interestatal 5 a través de Washington, Oregón y California. Woodfield jugó fútbol profesionalmente para los Portland State Vikings y más tarde para los Green Bay Packers, pero perdió su puesto en el equipo debido a una serie de arrestos por exposición indebida. Woodfield luego pasó a asesinar personas. Sus víctimas eran mujeres a las que amenazaba con un cuchillo, agredía y luego mataba. Nunca confesó ningún delito y solo fue condenado por un asesinato y una tentativa de asesinato. Pero la policía ha relacionado su ADN con al menos 44 asesinatos. Fue arrestado en marzo de 1981 y condenado por el asesinato de Sherry Hall y el intento de asesinato de Beth Wilmart. También fue condenado por sodomía y uso indebido de un arma en un caso de agresión sexual, por lo que recibió 35 años de prisión. Por sus otros 2 delitos, actualmente cumple una cadena perpetua y una sentencia de 90 años en la penitenciaría del estado de Oregón. Edmund Kemper. Soy estadounidense y maté estadounidenses. Soy un ser humano y maté seres humanos y lo hice en mi sociedad. El asesino mixto Edmund Kemper es un asesino en serie y necrófilo, responsable de varios asesinatos espantosos en las décadas de 1960 y 1970. Desde muy joven, mostró signos de ser un individuo mentalmente perturbado. Mató animales, decapitó las muñecas de su hermana e inventó juegos extraños con sus compañeros de juego. Sus primeras víctimas fueron sus abuelos. Su primer homicidio lo cometió cuando solo tenía 15 años. Sus últimas víctimas incluyeron a 6 autoestopistas en Santa Cruz, California. Los mataría, violaría sus cadáveres, los desmembraría y enterraría sus cabezas en su patio trasero. Luego mató a su madre y a uno de sus amigos, pero sorprendentemente se entregó a la policía. Fue declarado culpable de 8 cargos de asesinato. Tal vez se había entregado para poder negociar con el tribunal para que le dieran la pena de muerte en lugar de cadena perpetua. Pero el tribunal rechazó su solicitud y le impuso cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Donald Harvey. Donald Harvey aprovechó su trabajo como camillero de hospital para cometer varios asesinatos entre 1970 y 1987. Comenzó a trabajar en hospitales a los 18 años. Sus víctimas solían ser pacientes cardíacos. Afirmó que los mató por empatía por su sufrimiento y, a veces, porque estaba enojado con ellos. Pero luego confesó que disfrutaba de los asesinatos. Describiéndose a sí mismo como el ángel de la muerte, Harvey afirmó haber asesinado a 87 personas, pero las estimaciones oficiales sitúan el recuento de cadáveres entre 37 y 57 víctimas. Solía asfixiar a sus víctimas con sus almohadas y nunca fue investigado porque la policía prestaba más atención a las enfermeras y médicos que a los camilleros. Pero cuando una autopsia reveló que una de sus víctimas, que había pasado varios meses con soporte vital después de un accidente de motocicleta, había muerto por envenenamiento con cianuro, fue cuando la policía lo interrogó, confesó el asesinato y otros 50 asesinatos.
Se declaró culpable de 37 asesinatos y cumplía 28 cadenas perpetuas en la institución correccional de Toledo antes de que un compañero de prisión lo golpeara sin piedad el 28 de marzo de 2017. Murió a causa de las heridas 2 días después. El asesino del Zodiaco. Era también conocido como Zodiac. Fue un asesino en serie que aterrorizó a los barrios urbanos y suburbanos del norte de California en las décadas de 1960 y 1970. Aunque algunas de sus víctimas sobrevivieron y proporcionaron descripciones de él, la policía nunca pudo hacer coincidir su perfil o ADN con ninguno de los sospechosos. Su caso es uno de los casos de asesinato sin resolver más famosos del siglo XX. Atrajo una gran atención de los medios debido a varias cartas que el asesino envió a la prensa mientras estaba activo. En sus cartas confesó 37 asesinatos, pero solo 5 de ellos fueron verificados. De las 7 víctimas conocidas, las otras 2 sobrevivieron a sus ataques. Zodiac generalmente se dirigía a parejas solitarias. Por la noche, les apuntaba con una linterna a los ojos para que no lo vieran y luego les disparaba hasta que estaba seguro de que estaban muertos. Una vez, envió a la prensa una muestra de la camisa manchada de sangre de su víctima como prueba de que él era el responsable del ataque. Hubo algunos sospechosos y algunas personas que confesaron que eran Zodiac, pero ninguno de ellos comprobó. La identidad del Zodiaco nunca ha sido descubierta. John Wayne Gacy. De la forma que he descrito. Un truco de cuerdas no es más que un torniquete, y se los había explicado. Incluso se lo demostré, pero corté el aire. Entonces, si vas a matar a alguien, simplemente colócalo en su cuello y gíralo 3 o 4 veces o lo que sea, hasta que la persona deje de moverse. Durante el día, John Wayne Gacy estuvo en hospitales infantiles y eventos benéficos actuando como Pogo el payaso. Pero por la noche, violaba, torturaba y asesinaba a niños pequeños. Tuvo al menos 33 víctimas y su disfraz le valió el apodo de El Payaso Asesino. Gacy vivió con sus padres y 2 hermanas cuando era niño mientras estaba cerca de sus hermanos y su madre. Su padre era un alcohólico que abusaba físicamente de su familia. Era especialmente malo con John Wayne, a quien le gustaba llamar tonto y estúpido, mientras lo comparaba con sus hermanas. Gacy vivía en una casa estilo rancho cerca de Norwich, donde realizaba actos horribles. Atraía a un niño dentro de su casa y lo obligaba a usar esposas con el pretexto de demostrar un truco de magia. Luego las torturó, luego las mató por asfixia o estrangulamiento. Enterró a 25 víctimas en su casa y arrojó 4 al río des Plaines. Después de ser declarado culpable de 33 asesinatos, fue condenado a muerte por inyección letal en marzo de 1980. Pasó su tiempo en el corredor de la muerte en el centro correccional de Stateville antes de ser ejecutado en 1994. Ted Bundy habla de ir más allá de la tribulación, que es lo que la gente quiere que yo vaya, más allá de la retribución y el castigo, porque no hay forma en el mundo de matarme, no de devolver esos hermosos niños a sus padres y corregir y calmar el dolor. Ted Bundy fue un asesino en serie que desató una ola de pánico entre los jóvenes y mujeres en la década de 1970. Su caso es particularmente interesante porque engañó a casi todos con su aspecto encantador y su comportamiento tranquilo. En el exterior era un estudiante de derecho inteligente que estudiaba diligentemente su título, pero en el interior era como él mismo se describió una vez, el más frío, hijo de, __. Bundy se acercaba a las mujeres jóvenes mientras su brazo estaba en un cabestrillo fingiendo una lesión que le dificultaba la movilidad, a veces fingía ser una persona y después de ganarse la confianza de sus víctimas, las dejaba inconscientes y las llevaba a un segundo lugar donde las violaba y estrangulaba. Continuó violando sus cadáveres hasta que estuvieron tan descompuestos que no pudo continuar. Fue después de casi una década de negaciones que finalmente confesó 30 asesinatos en 7 estados y afirmó haberlos cometido entre 1974 y 1978, pero las autoridades sospecharon de su recuento de cadáveres. Y es que en realidad era mucho más alto. Mientras enfrentaba cargos de asesinato, escapó de la prisión 2 veces antes de que lo recapturaran y le dieran 3 sentencias de muerte el 29 de enero de 1989. Ted Bundy fue ejecutado en la prisión estatal de Florida. Los asesinos en serie a menudo tienen un historial de abuso y negligencia cuando crecen y se convierten en psicópatas.
Con las mentes más retorcidas posibles disfrutando del dolor de sus víctimas, los asesinos en esta lista ciertamente no tenían respeto por la vida humana. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.